bien, chicos? Sí, doctora. Déjame. Nada más que vamos a pasarla así porque por alguna razón mi computadora no me deja presentarla toda. Bueno, vamos a ver la sangre como un sistema, como un órgano, básicamente. Y es un fluido que va a circular por los vasos sanguíneos. Acuérdense que va a pasar a los capilares, que es donde realmente se lleva a cabo el intercambio. Venas, luego arterias. Su color rojo es característico, obviamente, de la presencia de hemoglobina en esos eritrocitos. Las funciones: transporta oxígeno, transporta anhídrido carbónico hasta los pulmones para su expulsión, oxígeno hacia los tejidos para su intercambio, para su funcionamiento, nutrientes en el plasma como glucosa, aminoácidos, lípidos, sales, minerales, etcétera, que vienen del aparato digestivo hacia todo el cuerpo, mensajeros químicos. Obviamente es el órgano que se va a encargar de nuestra defensa y ya sea con glóbulos blancos, con linfocitos, etcétera. Y finalmente es el que tiene a cargo la hemostasis, del transporte extracelular al líquido intravascular. Representa el 7% del peso corporal total, que es aproximadamente 5 litros en un adulto joven, 70 kilos, de los cuales 2.7 a 3 litros son plasma y el resto va a ser elementos formes, las células, que serían en su mayor proporción eritrocitos, pero también tenemos que los leucocitos, las plaquetas, el plasma es la parte líquida que se suspende los elementos forma. La hematopoiesis se lleva a cabo desde, obviamente, la vida embrionario, en donde comienza a formarse el tejido en el saco vitelino, luego en el hígado, en menor medida en el vaso, posteriormente en la médula roja de los huesos largos, en los primeros años de vida, y posteriormente en la médula de los huesos planos como crestas ilíacas, esternón, etcétera. Obviamente las concentraciones proteicas corren a cargo de la producción de proteínas en el hígado. El plasma va a ser el componente líquido de la sangre en el que pueden circular gracias a él. Está formado principalmente por agua, pero también tiene diferentes componentes como proteínas, azúcares, minerales, vitaminas, anticuerpos y obviamente muy importante los factores de la coagulación. La albúmina es la principal proteína circulante en esa sangre y se va a sintetizar en el hígado. Esta mantiene la presión coloidosmótica para que no haya extravasación del plasma hacia el intersticio. Además de que sirve como transportadora de múltiples hormonas, sustancias, fármacos, etcétera. Y además de albúmina vamos a tener globulinas como, bueno, todas las inmunoglobulinas, finalmente todos los anticuerpos van a ser inmunoglobulinas. También tenemos otro tipo de globulina que van a servir como medio de transporte. Otra sustancia que se encuentra en ese plasma es el fibrinógeno, que forma parte del plasma y también se va a sintetizar en el hígado. Este fibrinógeno se va a convertir en fibrina por los factores de la coagulación para formar finalmente un coágulo cuando hay alguna lesión en los vasos sanguíneos. Los eritrocitos, bueno, son discos bicóncavos de 7 a 8 micrómetros de diámetro, transportan oxígeno
en la hemoglobina, que es la proteína pues encargada de transportar, pero también transportan CO2 en forma de ion bicarbonato y gracias a la anhidrasa carbónica, como vamos a ver más adelante, se vuelve a transformar en CO2 para eliminarse. La vida promedio de los eritrocitos son 120 días después que pierden su elasticidad. Son fagocitados en el vaso o en el hígado, en las células de Kupffer, finalmente los macrófagos. Sus valores normales son de 5.200 más menos 300.000, 5.200.000, perdón, más menos 300.000 por milímetro cuadrado de sangre en el hombre, y cada 100 mililitros de hemátiez contiene 15 gramos de hemoglobina, y cada miligramo de hemoglobina se puede combinar con 1.34 mililitros de oxígeno. Que más adelante vamos a ver, pues, las cantidades, cuando veamos pulmonar, las cantidades de oxígeno que se pueden, que circulan unido a la hemoglobina y lo que se necesita en el cuerpo. Los eritrocitos necesitan para su producción estímulo de la eritropoyetina, que ya mencionaron que es producida en el riñón y se siente en el 90% y 10% en el hígado. Esta eritropoyetina generalmente se produce por factores que causen hipoxia en el organismo, aunque también se dice que un 10% se produce por la secreción de adrenalina y noradrenalina, porque estos van a causar vasoconstricción y van a disminuir el flujo de oxígeno al riñón, que es lo que va a producir esos eritrocitos. Para la maduración de los eritrocitos, ahorita vamos a ver que es muy necesario vitamina B12 y ácido fólico. Y obviamente vamos a ver también la síntesis de hemoglobina. Los leucocitos son un conjunto de células sanguíneas, son los efectores celulares de la respuesta inmunitaria. Bueno, finalmente son las células que nos defienden de forma circulante contra cualquier agente extraño, ya sea virus, bacteria, cualquier agente infeccioso. Se originan igual que eritrocitos en la médula ósea y en el tejido linfático. Los leucocitos son células móviles, ya había mencionado. Algunos tienen núcleo, mitocondrias, gránulos celulares. Su tamaño va desde 8 hasta 20 micrómetros y obviamente su vida varía desde unas horas cuando se requiere fagocitar hasta varios días. Se clasifican según su núcleo, la forma del núcleo. Cuando los núcleos sin lóbulos o mononucleares, vamos a tener linfocitos y monocitos, y cuando son con núcleos lobulados, polimorfonucleares, neutrófilos, basófilos y eosinófilos, que se llaman así por cómo se tiñen. Los granulocitos, como se ven ahí, tienen en su citoplasma múltiples gránulos, y los agranulocitos no presentan gránulos, que van a ser linfocitos, monocitos y macrófagos. Constituyen el 30% del total de los leucocitos. En su mayoría van a ser linfocitos, y cuando se activan van a tener receptores superficiales que van a interaccionar con un antígeno, como señalizadores, pues. Tienen núcleos grandes con escotadura, muy pocos organelos, y son algunos azúfilos. Los linfocitos se van a dividir en linfocitos B y linfocitos T. En estos incluimos las células T asesinos naturales o los natural killer, que están programados para destruir cierto tipo de células dañadas en nuestro organismo, o son células de destrucción directa de cualquier microorganismo que entre en el cuerpo. Y los linfocitos B son los responsables de producir anticuerpos. Obviamente, primero tenemos que estar en contacto con esa patógeno para que podamos producir esos linfocitos B.
Los linfocitos T son responsables entonces de la respuesta inmune celular y los linfocitos B son los encargados de la respuesta inmune con anticuerpos. Los monocitos son los precursores del sistema fagocítico. Generalmente salen de la médula ósea como células inmaduras, pequeñas, pero cuando se requieren, migran a ciertos tejidos y crecen y se convierten en verdaderas células especializadas en fagocitar y se convierten en macrófagos. Vamos a ver posteriormente que tenemos un sistema macrocítico muy extenso desde piel, amígdalas, pulmones, intestino, ganglios, etcétera, muy especializado de estos, el sistema pues monocito macrofágico. Los leucocitos, me viene que esta. Los neutrófilos o polimorfonucleares son los más abundantes, núcleos con 2 o 4 lóbulos, son células móviles que abandonan la circulación y van al sitio de acción del tejido conjuntivo. Los neutrófilos son los segundos leucocitos que van a llegar a la zona de lesión. Generalmente son atraídos por quimiotaxis y diferentes sustancias quimiotácticas como histamina, heparina, etcétera. También van a secretar ellos mismos interleucina, que es una citocina que va a inducir fiebre. Los basófilos son los menos abundantes, representan menos del 0.5 del total, poseen en su membrana abundantes receptores para inmunoglobulina E y van a, una vez que llegan al sitio de lesión, van a destruirse y liberar sustancias como heparina, histamina, heparansulfato, que son agentes vasoactivos, van a causar vasoconstricción, además de leucotrienos que van a causar contracción de los músculos lisos, por lo tanto se asocian con respuestas de alergia o de hipersensibilidad y anafilaxia. Los eosinófilos, un poquito más grande que los neutrófilos, estos se asocian con reacciones alérgicas o con infecciones parasitarias e inflamación crónica. Su núcleo es bilobulado y tiene gránulos específicos y azules. Y finalmente las plaquetas, que son en forma de disco sin núcleo de 2 a 4 micras, de 250 a 400,000, 250,000 a 400,000, depende del libro que lean, de 300,000 a 400,000, y provienen de los megacariocitos. Su vida media es de 10 días, son discos irregulares, tiene un citoplasma, un citoesqueleto, un gel contráctil y tienen gránulos alfa y gránulos densos. Obviamente son los encargados de formar los coágulos para prevenir la pérdida de líquido cuando empieza un daño en cualquier tejido y repara el tejido lesionado. Y bueno, las proteínas plasmáticas, que la función es mantener la presión oncótica para que no se pierda el líquido, amortiguan el pH, transportan sustancias, obviamente participan en coagulación. La mayoría de ellas se sintetiza en el hígado, ya dijimos, la más abundante es la albúmina, 55%, globulinas 40% y fibrinógeno un 4%. De estos, no les voy a dar los valores aquí, les voy a mandar mañana que tenga guardia, le voy a tomar una foto a un reporte de una biometría hemática y para que vean ustedes las referencias. Cada laboratorio tiene sus referencias, sin embargo, más o menos todas son iguales. En la biometría hemática les van a reportar la hemoglobina y el hematócrito. ¿Qué es el hematócrito, muchachos?
Es la concentración de eritrocitos, o sea, de elementos formes en la sangre, ¿no? Así es. El hematócrito no es más que la proporción, pues, de esa sangre que es eritrocitos, o que son células, porque no nomás son eritrocitos. Se forma, yo digo que se toma, yo digo que muy fácil, pero la verdad es que, pues, no es tan fácil. En un tubo con heparina, lo ponen a centrifugar y obviamente la sangre se sedimenta y el plasma se va hacia arriba. Además, en una biometría hemática van a reportarles lo que es el volumen globular medio, que no es más que el promedio del volumen del eritrocito, y se saca multiplicando el valor de los microhematocrito por 10 entre la cantidad resultante de los eritrocitos. Es de 80 a 120. Entonces, es el promedio del volumen del eritrocito, o sea, ¿cuánto tiene de volumen un eritrocito? Porque si está aumentado podemos hablar de alteraciones en esos eritrocitos, o si está disminuido de algún tipo de anemia. La hemoglobina globular media, esta determina el promedio en peso de la hemoglobina en el eritrocito, que debe de ser 1/3 del volumen del mismo, o sea, ¿cuánto pesa la hemoglobina? Un aumento o disminución nos habla de hipo o hipercromatismo eritrocitario. En este caso, si está disminuida, nos habla de que no hay hemoglobina, entonces está faltando generalmente hierro. La hemoglobina globular media, bueno, se obtiene multiplicando el valor de la hemoglobina por 10, etcétera. Las fórmulas no se las voy a decir, solo lo que significa. En las anemias macrocíticas, esta hemoglobina globular media está elevada, pero cuando es microcítica es menor. Las anemias que tienen los glóbulos rojos muy grandes, esta hemoglobina es elevada, y cuando están chiquitos es menor. Los parámetros es de aproximadamente 30 microgramos para ambos sexos. Y ahora, entonces llevamos volumen globular medio, que es el volumen del eritrocito. Hemoglobina globular media, que es el peso, que debe ser 1/3 de la hemoglobina. La concentración de hemoglobina globular media determina el porcentaje de la hemoglobina por volumen de células y se expresa en gramos por cada 100 mililitros. Finalmente es la cantidad de hemoglobina por cada 100 mililitros. Y esta se encuentra alterada cuando tenemos una anemia por deficiencia de hierro, una anemia ferropénica. Bueno, el resto prometo que lo vamos a ver. Otra de las cosas que se ve o que se determinan es una prueba que no viene en la biometría hemática, es una prueba que ustedes piden especialmente, que es la velocidad de sedimentación globular, que no es más que el tiempo que tarda en sedimentarse los glóbulos rojos en una sangre que tiene anticoagulantes. Y disminuye cuando las tiene inmunoglobulinas o proteínas de fase aguda, y aumenta cuando hay albúmina. Bueno, finalmente, clínicamente, esa velocidad de sedimentación globular nos habla de si hay muchas inmunoglobulinas, que nos puede estar hablando de una infección, y si aumenta, que hay muy pocas proteínas. Y finalmente, bueno, nos habla de una enfermedad. Es un parámetro que, si está alterado, nos puede hablar de una inflamación, de una infección, de una neoplasia, de una enfermedad. Y los parámetros, bueno, van de 10 a 20 en el adulto, más o menos, de 6 a 12
en el adulto mayor hasta 20, y si está elevada por arriba de 20, bueno, si no tenemos ya un diagnóstico de infección o de cáncer o hay que buscar algún tipo de alteraciones. ¿Preguntas, chicos? Creo que no, doctora. Pero esa es nada más la introducción. Ahora sí vamos entrando en el tema. Prometí que este tema está un poquito más digerible que endocrino, creo. Mandar un emoji ahí de que no mucho. Bueno, ahorita vamos a aclarar algunas cosas. Interrúmpanme, porque qué tal que si yo pienso que todos lo están entendiendo y no. ¿Ven mi presentación? Sí, Sí, doctora. Sí. Vaya. La otra es una introducción. Esta es mi presentación. Se las voy a subir, no se espanten. Son casi 200 diapositivas, pero son todos los temas de sangre, absolutamente todos. Sangre, grupos sanguíneos, inmuno, hemostasia, creo que nada más. Pero entonces, estas sí se las voy a subir porque sí está un poquito extensa. Acuérdense que la sangre es ya dijimos, un líquido rico en proteínas, que es el plasma, en el que están suspendidos leucocitos, eritrocitos y plaquetas. 7-8% del peso corporal, dependiendo del libro que ustedes lean, y de 5.600 mililitros en un varón de 70 kilos, un adulto joven, del cual 50% del volumen es plasma. Se produce esa sangre en la médula ósea, que es uno de los órganos más grandes en el cuerpo, similar en tamaño y peso al hígado. El 75% de las células que se encuentran en esa médula ósea corresponden a la serie mieloide y 25% a los eritrocitos en maduración. La médula, si ustedes hicieran un corte cuando está la médula celular activa de los huesos o donde se produzca, es una médula roja. Y luego, por ejemplo, en los huesos largos, que nada más el inicio de la vida producen células sanguíneas, luego se convierte en una médula blanca infiltrada de grasa, una médula inactiva, una médula blanca. Entonces, en el adulto, en la médula ósea se produce la hematopoiesis, pero como se ve aquí en el feto, en el saco vitelino en los primeros 2-3 meses, y luego al final en el inicio del primer mes en el hígado y en el vaso, pero antes de nacer deja de producirse, y hacia el 4-5 mes la médula ósea de los huesos es la médula ósea, y luego los huesos, la médula ósea de los huesos es donde se produce. Y en los ganglios linfáticos se producen ciertos tipos de células desde el 4-5 mes y toda la vida. Al inicio de la vida, en la adolescencia, la médula ósea de los huesos largos producen células sanguíneas, tibia, fémur, etcétera, pero van degenerando y se convierte en médula blanca, y son los huesos planos, la médula ósea de los huesos planos, los que toda la vida van a producir células sanguíneas, vértebras, esternón, costillas. Ya definimos esto, 55% de la sangre es plasma,
45% son células, en el plasma va a haber agua, 90%, proteínas del 6.5 al 8%, y en ellas van a haber diferentes sustancias. El hematócrito, ya dijeron ustedes también, es la concentración de esa sangre que corresponde a las células sanguíneas. Todas las células sanguíneas van a provenir de una célula madre a nivel de la médula ósea. Esa célula madre se llama célula madre totipotencial no diferenciada. Pero luego vamos a tener diferentes sustancias que van a hacer que se conviertan en células madres hematopoyéticas específicas o dirigidas o progenitoras que se van a encargar ahora de producir células muy específicas, ya sea los osteoclastos, células de Kupffer, los mastocitos, células dendríticas, células de Langerhans. Todas estas son hematopoyéticas o las dirigidas o progenitoras que se van a encargar de producir megacariocitos, plaquetas, linfocitos, eritrocitos, eosinófilos, basófilos y obviamente la serie de neutrófilos y monocitos. Y vamos a empezar por los eritrocitos. La función de los eritrocitos es el transporte de oxígeno, el transporte de la hemoglobina y unida a esa hemoglobina el oxígeno desde los pulmones a los tejidos. Y estos eritrocitos tienen una enzima llamada anhidrasa carbónica que lo que van a hacer es catalizar la reacción reversible de dióxido de carbono y agua y van a formar ácido carbónico. Entonces, van a facilitar que ese CO2 convierta en ácido carbónico y en bicarbonato y que pueda circular sin problema en la sangre y ya a nivel de los pulmones esa reacción es reversible y entonces se convierte en CO2 y se puede expulsar a través de la respiración hacia el exterior. Por lo tanto, debido a estas reacciones, la hemoglobina es un excelente amortiguador ácido-base porque puede convertir CO2 agua en ácido carbónico y bicarbonato y viceversa. Los eritrocitos son discos bicóncavos con un diámetro medio de 7 a 8 micrómetros y 2.5 a 3 nanómetros en su punto más grueso y de 1 micrómetro en el centro. Son bolsas deformables, miden 2.5, 3 nanómetros de 7 a 7.8 micrómetros y son capaces de pasar por capilares que miden 3 micrómetros. Ya dijimos la concentración de los eritrocitos en un varón joven de 5.200.000, 5.300.000, más menos 300.000, y en mujeres de 4.700.000. Los eritrocitos concentran la hemoglobina en el líquido celular hasta 34 gramos por 100 mililitros de células. O sea, por cada 100 mililitros de células va a haber 34 gramos de hemoglobina. Cuando el hematócrito, que es el porcentaje, ya dijimos, de la sangre, que son células, está normal entre el 40 al 45% y la hemoglobina es normal, la sangre de los varones va a tener aproximadamente 15 gramos de hemoglobina por 100 mililitros de células y la de mujer 14 gramos de hemoglobina por 100 mililitros de células. Si nosotros multiplicamos esos 15 gramos de hemoglobina o esos 14 gramos de hemoglobina por 1.34, que es 1.34 milímetros de oxígeno, es la cantidad de oxígeno que se puede combinar con cada gramo de hemoglobina. Vamos a tener que el varón va a transportar 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre y la mujer aproximadamente 17 mililitros. Esto lo voy a pasar, ustedes lo revisan luego, ya lo habíamos revisado, donde se producen los eritrocitos, con todas las células pues sanguíneas. Los eritrocitos, una vez que se genera esa célula
precursora hematopoyética, bueno, pues, pluripotencial, que va a dar lugar a una precursora comprometida, ahora sí se van a formar cada una de las líneas celulares. Las células precursoras hematopoyéticas o totipotenciales, pluripotenciales, van a ser objeto de estimulación por diferentes proteínas llamadas inductores de crecimiento. 4 son las más estudiadas, pero una de ellas más, la interleucina 3, que va a favorecer la reproducción de casi todos los tipos de células precursoras comprometidas. Una vez que se diferencian esa célula pluripotencial, se van a formar células precursoras comprometidas, también llamadas unidades formadoras de colonias de basófilos, de eritrocitos, de megacariocitos, de monocitos. Y entonces esas células específicas van a formar ahora sí, gracias a esos inductores de diferenciación, eritrocitos nada más, monocitos, granulocitos, plaquetas. Se van a diferenciar, pues, finalmente. Y como vemos aquí, las células pluripotenciales, por esas estimulación de las diferentes sustancias, la interleucina entre ellas, van a dividirse en una serie mieloide y una linfoide y van a formar unidades formadoras de eritrocitos, megacolocitos, monocitos, etcétera. ¿Alguien quiere hablar? En el caso de los eritrocitos, bueno, las células precursoras de eritrocitos van a formar ahora o van a estimular esas células y se van a formar proeritroblastos. Y luego eritroblastos basófilos, llamados así porque se tiñen con colorantes básicos, con muy poca hemoglobina, y luego un eritroblasto policromatófilo, en donde la hemoglobina va elevando más su concentración hasta un 34%, se convierten en un eritroblasto ortocromático, en donde el núcleo, acuérdense que el eritrocito no tiene núcleo, se va condensando, se reabsorbe y se expulsa. Se convierte en un reticulocito que todavía tiene material basófilo, algo de organelos como aparato de Golgi, mitocondrias, pasan hacia la médula ósea y a los capilares sanguíneos por diapédesis, por movimiento, pues, y el material basófilo desaparece en 2 días y ahora sí tenemos un eritrocito maduro que es como va a salir hacia la circulación. Algunas ocasiones cuando hay anemias agudas, se expulsan estos se expulsa como reticulocito y ya circulante terminan de convertirse en un eritrocito maduro. Y aquí tenemos, pues, aquí está, después lo vamos a ver, pero aquí tenemos, por ejemplo, cómo se forma un eritrocito y aquí algunas diferencias o algunas anormalidades de los eritrocitos, de la formación, de la génesis de los eritrocitos. Aquí tenemos una anemia hipocrómica microcítica. Esta es debida a deficiencia de hierro, una anemia megaloblástica, generalmente deficiencia de vitamina B12, anemia de células falciformes, es hereditaria, y la eritroblastosis fetal. Bueno, esto lo vamos a ver aparte, cuando veamos grupos sanguíneos. La producción de eritrocitos tiene que estar, como todo en nuestro organismo, equilibrada. Debemos de formar la cantidad suficiente para que se oxigenen los tejidos, pero no debemos excedernos para que se bloqueen los vasos sanguíneos. Y esa estimulación de la formación de eritrocitos va a estar dada o modulada principalmente por las necesidades de nuestro organismo del oxígeno. Entonces, cualquier cosa que cause hipoxemia en nuestro organismo va a causar que se estimulen
el mecanismo para que se sinteticen más eritrocitos. Y el incremento, pues la hipoxemia va a ir a afectar a un sensor específico en los riñones y en el hígado para que se produzca eritropoyetina, y la eritropoyetina va a estimular la formación de eritrocitos. Algunas de esas trastornos que van a producir hipoxia van a ser la anemia, ya sea crónica o aguda por hemorragias, los lugares muy altos donde el oxígeno por masa total de eritrocitos es baja. Las personas que viven, por ejemplo, en Ciudad de México o que viven en lugares muy por arriba del nivel del mar, las concentraciones de oxígeno son bajas y entonces esas personas generalmente tienen un hematócrito muy alto porque hay más producción de eritrocitos. Insuficiencia cardíaca, enfermedades pulmonares como EPOC, como asma crónico, como neumonías, o van a causar pues que haya aumento de la eritropoyetina. El sensor, en el riñón tenemos un sensor renal a la hipoxia que se localiza en el aparato yuxtaglomerular del riñón, y estas células al captar hipoxia van a secretar una sustancia llamada factor eritropoyético renal, y este factor eritropoyético va a actuar sobre una alfa-2 globulina inactiva y la va a convertir en eritropoyetina. Entonces, los factores que reducen la oxigenación, ya dijimos, hipovolemia, anemia, hemoglobina baja, escaso flujo sanguíneo o enfermedades pulmonares, que van a reducir la oxigenación y van a estimular ese sensor renal para la producción de eritropoyetina. Es una glucoproteína de 34,000 kilodaltons que se produce pues cuando hay hipoxia. 90% es formada en el hígado, el resto en los riñones, el resto en el hígado, y se secreta por las células intersticiales tipo fibroblasto de los túbulos de la corteza y médula exterior. ¿Cómo se regula la producción de eritrocitos? ¿Qué es la función de la eritropoyetina? Bueno, la hipoxia del tejido renal conduce a niveles superiores de factor 1 inducible de hipoxia. Este es un factor de transcripción, ya dijimos, entre ellos activa el gen de la eritropoyetina y lo que induce la transcripción de ARN mensajero, lo que da aumento de la síntesis de la eritropoyetina. En algunas ocasiones, cualquier estímulo que nos aumente la cantidad de adrenalina y noradrenalina va a causar también hipoxia y a nivel renal, y también puede producir más eritropoyetina. Por eso entonces la hipoxia en otras partes del cuerpo sirve como un sensor extrarrenal para la producción pues de noradrenalina, adrenalina y secundariamente eritropoyetina. La producción máxima de la eritropoyetina después de la hipoxia es en las 24 horas y tiene que pasar varios días, hasta 5 días, para que aparezcan nuevos eritrocitos. La eritropoyetina no nada más induce la síntesis o la producción de eritrocitos, sino que va a acelerar el paso o la maduración de una etapa a otra. La maduración pues de esos eritrocitos también la acelera. Y esa producción aumentada y rápida de eritrocitos va a continuar hasta que las concentraciones de oxígeno en todos los tejidos sean suficientes o sean, entre comillas, normales. ¿Qué es importante para formar esos eritrocitos? Para la maduración de los eritrocitos tenemos que tener vitamina B12 y ácido fólico.
Ambos son esenciales para la síntesis del ADN y necesarias para la formación de timidina, que es un aminoácido esencial en el bloque del ADN. Cuando hay deficiencia de esta timidina, da lugar a ADN anormal o reducido y no va a haber maduración o división nuclear y podemos producir eritrocitos grandes, macrocíticos, pero frágiles, con una vida corta. Y obviamente eso se traduce como un fallo en la maduración en la eritropoyesis. La vitamina B12 se absorbe en el aparato digestivo y cuando hay mala absorción de vitamina B12, como vimos, se da anemia perniciosa, se llama anemia perniciosa. ¿Qué puede evitar que se absorba la vitamina B12? Gastritis muy erusivas, cáncer, a lo que nos afecte pues la mucosa gástrica. Las células parietales de las glándulas gástricas van a secretar una sustancia llamada factor intrínseco, que es la que se va a combinar con vitamina B12 para que se pueda absorber. Y ese factor intrínseco va a proteger a la vitamina B12 del ácido del estómago para que no haya problema y se puede absorber. Unida esa vitamina B12 al factor intrínseco, va a unirse a receptores específicos en la membrana del borde del cepillo de las células de la mucosa del ilion y luego es transportada al torrente sanguíneo, es absorbida o introducida por pinocitosis y luego pasa al torrente sanguíneo y al hígado. La cantidad mínima diaria para la maduración de eritrocitos es de 1.3 microgramos y el almacén normal del hígado son 1000 microgramos. Entonces, para que nosotros tengamos una anemia por deficiencia de vitamina B12, debemos de haber tenido meses de no estar absorbiendo esa vitamina B12. El ácido fólico, que es un ácido proteoglutámico, bueno, ¿en qué alimentos podemos comer vitamina B12? ¿Quién responde? ¿Nadie? Bueno, se los voy a... ¿Como de origen animal? Así es, las carnes. Y muchas leguminosas. Pero el ácido fólico es otro show. El ácido fólico o ácido proteoglutámico es un componente abundante en verduras verdes, frutas y carnes. Pero se destruye si lo cocinamos. Y entonces, para tener cantidades suficientes de ácido fólico, deberíamos de comernos nuestro jugo verde, nuestra ensalada verde diario. ¿Quién se la come diario? Yo a veces, pero no. Y bueno, que causa deficiencia de ambos, enfermedades intestinales que dificultan su absorción. Y entonces la formación ya vimos la síntesis de los eritrocitos. Ahora vamos a ver la síntesis y la formación de la hemoglobina, que es la proteína en la que se transporta esa eritrocitos. O el oxígeno, pues, unido a los eritrocitos. Esa síntesis de hemoglobina comienza en la fase de proeritroblastos y va a continuar incluso en la vida, cuando llegan a reticulocitos, inclusive cuando dejan la médula ósea y pasan al torrente sanguíneo, se siguen formando cantidades pequeñas de hemoglobina, 1 o 2 días más, hasta que se transporta o transforma en un eritrocito maduro. Díganme, ¿qué pasó?
Hay variaciones en las subunidades de las cadenas de hemoglobina, habíamos dicho, dependiendo de la composición de aminoácidos, la porción polipeptídica, tenemos cadenas alfa, beta, gamma y delta. La hemoglobina A, que es la hemoglobina del adulto, tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, de 64.458 kilodaltons. Y vamos a ver después la hemoglobina del feto. Cada cadena de hemoglobina, que son 4, es un pentámero, si ustedes se acuerdan, tiene un grupo protésico hemo que va a contener o se va a unir a un átomo de hierro. Tenemos 4 átomos de hierro en cada molécula de hemoglobina, lo que corresponde a 8 átomos de oxígeno. Y es lo que puede transportar cada molécula de hemoglobina. La síntesis de hemoglobina viene a partir de una succinilcoenzima 2 más 2 glicinas que nos va a convertirse en 4 pirroles que se une a una protoporfirina o factor 9 de coagulación. El factor 9 se une al hierro y van a formar un grupo M. El grupo N más una cadena peptídica va a formar ahora sí la cadena de hemoglobina. En el caso del adulto, alfa y beta. 2 cadenas alfa y 2 beta forman una hemoglobina tipo A. Esa hemoglobina va a unirse al oxígeno por medio de enlaces débiles reversibles, de tal forma que cuando circula por todo el organismo es capaz de liberar oxígeno si el cuerpo lo requiere más, o quedarse con él si el cuerpo lo requiere menos. El oxígeno, bueno, se transporta como oxígeno molecular, que son 2 átomos de oxígeno, y va hasta donde se requiere. La cantidad total de hierro en el organismo es de 4.5 gramos, 65% está en forma de hemoglobina, 4% de mioglobina y 1% en diversos compuestos del hemo. 0.1 combinado con proteína transferrina y 15 a 30% se va a almacenar para su uso posterior en el sistema reticuloendotelial, en el hígado, en forma de ferritina. Y bueno, les voy a complicar un poquito más la vida. Cuando el hierro se absorbe en el intestino delgado, se va a combinar en el plasma con una beta-globulina. Esa beta-globulina se llama apotransferrina. Una vez unida, se transforma en transferrina, que es la forma de transportar el hierro en el plasma. Esta unión es débil y se puede liberar en cualquier célula tisular. Cuando hay un exceso de hierro, que es raro, se va a depositar en los hepatocitos y en algunas ocasiones en las células reticuloendoteliales de la médula ósea. Entonces, entre el hierro se une a una apotransferrina y se forma transferrina, que es la forma de transportarse en el plasma. En el citoplasma celular, el hierro se combina con una apoferritina y forma ferritina. Y va a unirse en cantidades variables y va a formar pues hierro de depósito. Hay en algunas ocasiones que cantidades menores de hierro están en forma muy insoluble, llamado hemosiderina, pero eso es cuando hay mucho hierro y se pueden depositar en cualquier lado casi, y formar grandes cúmulos y tener problemas, por ejemplo, en pulmones, en el mismo hígado. Cuando el hierro disminuye la cantidad en el plasma, la ferritina se libera y se transporta en forma de transferrina, se une a los receptores de las membranas celulares de los eritroblastos y se ingiere en los eritroblastos por endocitosis y de ahí la transferrina deja el hierro en la mitocondria donde se va a sintetizar la hemoglobina o el hemo, pues. Y la deficiencia de transferrina de hierro puede desarrollar anemia hipocrómica grave.
Cuando los eritrocitos acaban su ciclo, la hemoglobina liberada es ingerida por las células monocitomacróficas, por los macrófagos, y van a liberar hierro y de nuevo se va a almacenar la ferritina. La pérdida diaria de hierro de nuestro organismo es aproximadamente 0.6 miligramos de hierro por día en las heces. Sin embargo, las mujeres tenemos o tienen una pérdida adicional de 1.3 miligramos por día de menstruación. Por eso, bueno, las hemoglobinas de las mujeres son más bajas. ¿Cómo se absorbe ese hierro? Vamos con la absorción de hierro en el intestino delgado. El hígado secreta transferrina, se une en el intestino la apotransferrina al hierro, y la combinación se llama transferrina, van hasta los receptores, se sufren pinocitosis y luego es liberada en los capilares sanguíneos en forma de transferrina plasmática. Solo unos pequeños gramos se van a absorber por día. Entonces, el hierro se ingiere, la apotransferrina se libera y la transferrina es la que es absorbida. Y luego va hasta el hígado, que se va a almacenar como ferritina. Cuando los eritrocitos salen de la médula ósea, pueden vivir hasta 120 días antes de ser destruidos. Acuérdense que el eritrocito no tiene ni núcleo, ni mitocondrias, ni retículo endoplásmico, pero sí va a tener una serie de enzimas capaces de metabolizar glucosa y formar ATP, y esas enzimas le van a dar sus características al eritrocito, como mantener flexible la membrana celular, mantiene el transporte de los iones de la membrana, mantiene el hierro de la hemoglobina en forma ferrosa y va a impedir la oxidación de las proteínas de los eritrocitos. Una vez que los eritrocitos se hacen frágiles o que empieza a disminuir esa cantidad de enzimas, los eritrocitos pierden su flexibilidad y se hacen frágiles y generalmente se rompen al paso por los capilares en el vaso, cuyos diámetros dijimos que son de 3 micrómetros. Ellos miden 8, pueden pasar fácilmente cuando son flexibles, pero una vez que pierden su flexibilidad son destruidos. Obviamente al destruirse van a liberar hemoglobina. Esa es fagocitada por los macrófagos de las células de Kupffer del hígado y los del vaso, los macrófagos del vaso. Y unos días después va a liberar el macrófago el hierro, que vuelve a la sangre para su transporte en la transferrina hasta la médula ósea para que se vuelva a utilizar. Se almacena pues en forma de ferritina y puede utilizarse. Y bueno, así es como toda la producción de eritrocitos hasta que se destruyen. Vamos a dar el grupo M, va a liberar el hierro, que se puede volver a reutilizar, aunque también hay pérdidas mínimas. El grupo M también va a liberar una sustancia que se llama biliverdina. ¿Mandé? Creo que se dejó de ver la presentación. ¿A qué cae? ¿Desde cuál? No, ahorita. Ahorita, literal. Déjame ver qué pasó. ¿Ya? Sí, ya se ve. Gracias. Y entonces esa hemoglobina, ese grupo M, pues va a liberar los macrófagos hierro, pero también va a liberar una sustancia llamada biliverdina,
que se transforma en bilirrubina y que va a ser secretada por bilis en las heces. Cuando la cantidad de eritrocitos que se destruye es muy intensa, esas bilirrubinas pueden depositarse en los tejidos y nos va a dar ictericia, que en el neonato es muy grave, como lo vamos a ver después. Y bueno, aquí está este dibujo muy interesante, en donde vemos que cuando los glóbulos rojos son destruidos, primero, bueno, la formación, la eritropoiesis, que se necesita hierro, vitamina B12, ácido fólico, etcétera, se producen, viven 120 días, se destruyen, van a liberar globina, que se va a transformar en aminoácidos y sirve para la síntesis de nuevas proteínas, el grupo M, que va a liberar hierro, que se va a transportar junto con la transferrina, se va a depositar como hierro de depósito en ferritina o en la médula ósea, y que va a liberar biliverdina, se transforma en bilirrubina. La bilirrubina se va a secretar en intestino, va a descomponerse por una bacteria neurobilinógeno, estercobilina, que es lo que da el color característico de las heces. Y cierta cantidad de urobilina se secreta o se sale pues por la orina. ¿Preguntas hasta aquí? Me voy a brincar. Seguiría inmunidad, pero inmunidad se los quiero dar juntos, los dos capítulos, y ahorita no alcanzamos. Entonces, ¿le dejamos hasta aquí o seguimos con grupos sanguíneos? ¿Nadie? ¿Cuándo veríamos grupos sanguíneos si no lo vemos hoy? Yo creo que el jueves se lo dejaría a los chicos que van a ir a darles la clase. Hemostasia junto con grupos sanguíneos. Pues mejor la siguiente clase. Bueno. O nos conectamos, pues. Porque sí, ya sé que ahorita así como que, ay, ¿de qué habló la maestra? Sabe. Me gustaría darles a mí ese tema, pero si no, bueno, voy a hablar con los chicos y si les queda dudas, nos volvemos a conectar otro día, si les parece. Sí, está muy bien. Sí, está bien, doctora. ¿Vale? Una pregunta, doctora. Dígame. Yo voy a exponer hemostasia. Cuando dijo de que lo dieran, ¿se refiere a que ellos lo van a dar o que tenemos que incluirlo en la presentación? No. Ustedes van a dar hemostasia nada más. Ok. Y ellos van a dar grupos sanguíneos. Si puedo conseguir quien me cubra, que yo creo que sí. Ah, ok. ¿Sale? Yo les voy Sí. a pasar la presentación a ellos. De hecho, ahorita me voy a quedar y les voy a subir la tarea que no les he subido, que ya les había dejado, y
Les voy a subir esta presentación y la de femenino. ¿Y para cuándo sería la tarea, maestra? Pues no se las puedo dejar así como para mañana, ¿verdad? Que ya se las había dejado y ya deberían de haberlas estado haciendo. Pero, pues en el transcurso de la semana. Para de esta a la otra. ¿Ok? De esta a la otra. No, ¿cómo? Y la tarea de, bueno, es que de corazón como bomba les dejo tarea y de electrocardiograma también les dejo tarea, que sería un día antes del examen. Pero el electrocardiograma generalmente si le entendieron bien lo hacemos en clase y ya lo suben. La de corazón como bomba sí se las voy a dejar antes. Entonces, en el transcurso de la semana necesito que la manden porque es de endocrino, la tarea que tenemos pendientes de endocrino. Entonces, les voy a subir todas con fechas próximas, los temas que ya vimos y los otros pues hasta fin de semana, de la otra semana. ¿De acuerdo? Ok, Sí. doctora. Entonces las veo, yo bien propa, mira, desorden del estudio que tengo. El lunes y en las otras el martes, porque